El tren de potencia del Bell 412 distribuye la potencia del motor para impulsar los sistemas del rotor principal y del rotor de cola del helicóptero y numerosos subsistemas necesarios. El tren de potencia incluye el eje de transmisión principal, la transmisión principal, el mástil del rotor principal y el sistema del rotor de cola. El sistema de transmisión del rotor de cola incluye 6 secciones del eje de transmisión del rotor de cola, la caja de cambios intermedia o de 42, la caja de cambios de 90 y el mástil del rotor de cola. Los subsistemas incluyen los dos sistemas hidráulicos, el tacómetro del rotor principal y el sistema de freno del rotor. Un indicador visual ubicado en el lado derecho del case nos permite ver el nivel de aceite de la transmisión. El nivel de aceite solo debe comprobarse en frío y cuando los rotores no estén girando. La potencia del motor se transmite desde la caja de cambios combinada a la transmisión principal por medio del eje de transmisión principal. Los acoplamientos ranurados en cada extremo del eje de transmisión principal proporcionan una conexión positiva y de alineación automática. La transmisión principal reduce las RPM de la planta de poder que recibe por medio del eje de transmisión principal a través de sistemas de engranajes planetarios y de anillo para impulsar el mástil del rotor principal y el rotor principal. La transmisión a través de engranajes adicionales impulsa el sistema de transmisión del rotor de cola, las bombas hidráulicas número 1 y número 2, el generador tacómetro y la bomba de aceite de la transmisión principal y proporciona conexión para el sistema de freno del rotor. El sistema de transmisión del rotor de cola utiliza 5 secciones de eje de transmisión montadas entre los cojinetes de suspensión para impulsar la caja de cambios intermedia. La caja de cambios intermedia, con un sistema de lubricación autocontenido, cambia la dirección de transmisión 42 grados e impulsa una sexta sección del eje de transmisión para accionar la caja de cambios del rotor de cola. La caja de cambios del rotor de cola, con su sistema de lubricación autónomo, reduce las RPM de la transmisión del rotor de cola, cambia la dirección de la transmisión 90 grados e impulsa el mástil del rotor de cola y el rotor de cola. La caja de cambios del rotor de cola también se monta y aloja el mecanismo de cambio de paso del rotor de cola. Eje de transmisión principal. El eje de transmisión principal conecta la caja de engranajes combinada del motor a la transmisión principal. Consiste en un eje de acero tubular prebalanceado con acoplamientos de ranuras curvas rellenos de grasa en cada extremo. El diseño de ranuras flotantes de los acoplamientos permite que el eje funcione a muy altas revoluciones por minuto y proporciona una conexión positiva pero universal entre los componentes. También proporciona corrección para cualquier desalineación entre la caja de cambios combinada y la transmisión que pudiera ocurrir debido a las fuerzas dinámicas que actúan sobre la transmisión durante el vuelo. El eje está construido de acero tubular con conectores estriados soldados en cada extremo. Antes del montaje, el eje se equilibra dinámicamente rectificando las bridas de los conectores. Cada acople con ranuras curvas consta de una funda de sello de grasa, un acople interior, un acople exterior y los herrajes asociados. Transmisión principal. La transmisión principal, montada en el pylon de la estructura del helicóptero, cambia el ángulo de transmisión y reduce las RPM que recibe de la planta de poder por medio del eje de transmisión principal para impulsar el mástil del rotor y el rotor principal. También alimenta el sistema de transmisión del rotor de cola, su propio sistema de lubricación y ambos sistemas hidráulicos, y proporciona la operación del freno del rotor. Montaje de la transmisión. La transmisión está conectada a la estructura del helicóptero mediante dos dispositivos diferentes. El acoplamiento principal, el Lift Link, es un conector de acero forjado que incorpora cojinetes autoalineables en cada extremo. El Lift Link se conecta directamente entre el fuselaje y la caja de transmisión y está diseñado para absorber todas las cargas del fuselaje rotor. 4 montajes elastoméricos aisladores de vibraciones
colocan la transmisión correctamente en el pylon y aíslan las vibraciones del rotor y la transmisión a la estructura del helicóptero. Dos amortiguadores de fricción unidos a dos montajes del aislador de vibración traseros amortiguan las oscilaciones de la transmisión inducidas por el rotor. Aceptación y salida de potencia de la transmisión principal. Las transmisiones principales han sido tradicionalmente el factor limitante en el rendimiento de los helicópteros debido a su incapacidad para aceptar y producir más potencia. Los Bell 412 y 412 Sierra Papa no fueron una excepción y sus transmisiones se limitaron a 1400 caballos de fuerza en el eje, con una entrada de par de transmisión del 100% desde el motor. Para resumir, con ambos motores funcionando a la máxima potencia continua, la salida total de la planta de poder podría ser de 1650 caballos de fuerza, pero la transmisión principal solo podría aceptar 1400 caballos de fuerza y de esa salida solo 1205 caballos de fuerza al rotor principal. Mejoras del tren de potencia del Bell 412 Hotel Papa. Se realizaron 4 mejoras principales al tren de potencia del Bell 412 Hotel Papa. La transmisión principal se reforzó para permitir una mayor entrada de la planta de poder con la correspondiente mayor salida de potencia al rotor principal. El eje de transmisión principal se actualizó para poder ofrecer aumento de potencia del motor que la transmisión ahora era capaz de aceptar. Se proporcionó mayor capacidad al sistema de propulsión del rotor de cola para aceptar más potencia, que sería necesaria para contrarrestar el mayor torque generado en el rotor principal. Se agregaron sensores de torque del mástil del rotor principal con indicaciones de cabina y luces de precaución de torque excesivo del mástil para proporcionar al piloto un control de potencia más preciso. También se proporcionó un sistema de aviso de overtorque de mantenimiento. Se aumentó el tamaño y la capacidad del quill principal de entrada de la transmisión para recibir una mayor potencia de salida de la planta de poder, un mejor tratamiento del engranaje solar, una mayor resistencia del portador de cojinetes planetarios y un aumento del 14% en la capacidad de carga planetaria completan los cambios estructurales. Se incorpora un sistema de sensor de torque dentro del mástil del rotor principal para proporcionar una indicación precisa de la cantidad de potencia que se aplica al rotor principal. Los cambios anteriores, junto con los cambios adaptados para los subsistemas de transmisión, ahora brindan a la transmisión principal una capacidad de entrada para aceptar hasta 1585 caballos de fuerza, 113% del torque del motor y entregar 1370 caballos de fuerza de salida al rotor principal al 100% del torque del mástil. Operación de la transmisión. El torque del eje de transmisión principal se transmite a través de un quill de transmisión de entrada en la parte trasera de la caja de la transmisión al engranaje del piñón de entrada. El piñón impulsa el engranaje de entrada que, a su vez, impulsa el mástil del rotor a través de dos etapas de engranajes planetarios. Esta secuencia da como resultado una reducción aproximada de 20 a 1 en RPM. El engranaje impulsado por entrada también impulsa la bomba hidráulica número 2 y el disco de freno del rotor. Un conjunto de engranajes impulsado por una manga estriada desde un engranaje de entrada impulsado impulsa un engranaje de compensación, que a su vez impulsa un eje de engranajes que impulsa dos ejes de engranajes de piñón. Un eje impulsa la bomba hidráulica número 1 y el generador tacómetro del rotor principal, y el otro impulsa el sistema de transmisión del rotor de cola. La bomba de lubricación de la transmisión principal, ubicada en la parte inferior o sumidero de la caja de la transmisión, también es impulsada por el eje de engranaje. Sistema de lubricación de la transmisión. La transmisión principal incorpora su propio sistema de lubricación autónomo que funciona cada vez que gira el rotor principal. Los componentes del sistema incluyen almacenamiento en cárter húmedo con mirilla, una bomba de presión, un enfriador de aceite controlado termostáticamente, filtros internos y externos, un manifold de presión con boquillas rociadoras, sensores de presión y temperatura, detectores de partículas metálicas y tuberías asociadas. El aceite lubricante, almacenado en la caja inferior de la transmisión, se extrae a través de una malla de filtrado y la bomba lo presuriza cuando el rotor comienza a
a girar. El aceite presurizado se dirige a través de un filtro interno y sale a través de una tubería externa. Se utiliza una pequeña porción del aceite para lubricar el cojinete del quill de la transmisión del rotor de cola. El aceite restante pasa a la válvula bypass y alivio térmico. Si el aceite está frío, la válvula bypass térmica dirige el aceite directamente al filtro de aceite externo, sin pasar por el enfriador de aceite. Si el aceite está caliente, se dirige al enfriador de aceite, donde una válvula termostática regula el enfriamiento del aceite. Después de enfriar, el aceite se envía al filtro externo. El filtro externo limpia el aceite presurizado y lo dirige a un manifold del sistema de lubricación externo. El filtro externo incorpora un indicador rojo pop-out que se activa si el filtro externo se obstruye e indica que el aceite está pasando por alto el filtro. El indicador de derivación del filtro debe comprobarse diariamente durante la inspección exterior. A medida que el aceite presurizado ingresa al manifold, una parte va directamente a lubricar el cojinete de entrada del eje impulsor principal. Una válvula de alivio de presión ubicada en la entrada del colector tiene un ajuste de mantenimiento para proporcionar la presión de aceite adecuada para el sistema de lubricación. Numerosos chorros de aceite toman aceite presurizado del pliegue principal y suministran aceite lubricante a varios cojinetes y engranajes dentro de la transmisión. Los chorros rocían aceite por todo el tren de engranajes interno y el aceite usado se drena al cárter para su reutilización. Un sensor de temperatura del aceite proporciona indicaciones del medidor de temperatura del aceite de la transmisión. Un interruptor de temperatura del aceite provoca la iluminación de la luz de advertencia transmisión Oil 10 si la temperatura del aceite excede los límites. Ambos dispositivos están ubicados cerca de la entrada del manifold. Un sensor de presión de aceite proporciona indicaciones del manómetro de aceite de la transmisión. Un interruptor de presión de aceite hace que la luz de advertencia transmisión Oil Press se encienda si la presión cae por debajo de los límites. Ambos dispositivos se encuentran al final del manifold. La transmisión principal está protegida por un sistema de detector de partículas metálicas que detecta y advierte al piloto que hay partículas metálicas o virutas en el aceite lubricante de la transmisión. El sistema incluye 3 Chip Detector Plug, uno ubicado en el sumidero de la carcasa inferior, uno justo debajo de los engranajes planetarios y otro justo debajo de los cojinetes del mástil del rotor principal superior, una luz de panel de precaución, chip transmisión y un indicador remoto en el panel de contador de horas. El funcionamiento del sistema requiere energía eléctrica de 28 voltios de corriente directa. En el caso de que se produzcan partículas de metal en la transmisión, el aceite lubricante la lleva a uno de los detectores. Cuando el metal entra en contacto con un detector, completa un circuito eléctrico a tierra y se enciende la luz de precaución del chip transmisión. Dado que hay 3 detectores en el sistema, el piloto debe verificar los indicadores del chip de transmisión remota en el panel del horómetro para determinar qué detector se ha activado. Los detectores remotos están etiquetados como mástil superior, planetarios y sumidero. Sistema de sensor de torque del mástil. El sistema de detección de torque del mástil incluye los siguientes componentes: el mástil del rotor principal. Con el rotor principal en la parte superior se extiende hacia abajo a través de la transmisión principal desde el cojinete del mástil en la parte superior de la caja de la transmisión hasta la parte inferior de la caja de soporte de la transmisión. El tubo del medidor de torque que se inserta dentro del mástil hueco se fija al mástil en el extremo superior, rotor principal, mientras que el extremo inferior del tubo se coloca dentro de una guía circular y gira alrededor del conjunto del sensor. El conjunto del sensor se inserta y se fija a la parte inferior de la caja de soporte de la transmisión. La parte superior del sensor está rodeada por el extremo inferior del tubo del medidor de torque. Otros componentes del sistema incluyen energía eléctrica de 28 voltios de corriente directa de la barra de emergencia número 1, el acondicionador de señal de torque del mástil, el filtro de señal de torque, los
indicadores de torque triple del piloto y copiloto y las luces de precaución over torque, protegido por el circuit breaker más torque, operación del sensor de torque del mástil. Con energía eléctrica de corriente directa aplicada al helicóptero, el sistema de detención de torque del mástil se enciende automáticamente. Durante la verificación previa al arranque, los pilotos presionan para probar sus respectivas luces de precaución over torque, que iluminan las luces en ámbar y hacen que la aguja del torque del mástil en el medidor de torque triple de cada piloto indique 105 más o menos 1%. Si el indicador de torque del mástil indica un error mayor que más o menos 1% desde la posición del 105%, el sistema de torque del mástil no es confiable, se requiere una acción de mantenimiento. Dentro del tubo del medidor de torque, en el extremo inferior del mástil del rotor, el conjunto del medidor de torque lee dos señales eléctricas. Una es una señal de referencia que le dice al conjunto del sensor la posición de rotación del mástil. La segunda señal es la señal de torque que proporciona la posición de rotación del tubo de torque. La detención e indicación del torque del mástil resulta de un desplazamiento entre las dos señales y la medición del desplazamiento. A medida que se aumenta la potencia, se lleva a cabo otra acción que produce torque. A medida que el rotor en la parte superior del mástil está siendo restringido aerodinámicamente por el arrastre y la potencia que aumenta a través de la transmisión para impulsar el mástil a las RPM seleccionadas, se produce una torsión dentro del propio mástil del rotor. Esta torsión provoca un mayor desplazamiento entre las señales de referencia y de torque, que se detecta e indica como un mayor torque del mástil. Siempre que se mueve el colectivo, la diferencia entre el arrastre del rotor y el cambio de potencia aplicada a través de la transmisión provoca más o menos torsión del mástil y más o menos desplazamiento de la señal de torque, lo que da como resultado indicaciones de torque del mástil más o menos altas. Se incorpora un filtro de señal de torque en el sistema para evitar que las señales de torque erráticas causen fluctuaciones en las indicaciones del medidor de torque en la cabina. Un sensor de temperatura del mástil proporciona la compensación requerida para las diferencias de temperatura del mástil causadas por el calentamiento del mástil en condiciones de alto torque. Las luces de precaución over torque, ubicadas en el panel de instrumentos frente al piloto, se iluminan cuando las activa el acondicionador de señal del sistema de detención de torque al 100.5% de torque del mástil. Si esto ocurre, aterrice tan pronto como sea posible. Se proporciona un indicador de overtorque, ojo de gato, en la cara del acondicionador de señal de torque, ubicado en el compartimiento de aviónica, parte trasera del lado izquierdo, justo delante del punto de conexión del tail boom, y debe revisarse durante la pre-flight. Si el indicador se encuentra activado, se requiere una acción de mantenimiento. Actualización del sistema del rotor de cola. Se realizaron dos actualizaciones del sistema de transmisión del rotor de cola para manejar las mayores demandas de potencia del rotor de cola. Una sección del eje de transmisión del rotor de cola y las placas adaptadoras más resistentes y acoplamientos de mayor capacidad y tipos diferentes entre las secciones y las cajas de cambios. Los acoplamientos tipo Thomas con placas flexibles apiladas reemplazan los acoplamientos curvos ranurados originales empaquetados con grasa. Los cojinetes hanger son similares a los del 412 originales y tienen placas de temperatura para proporcionar una indicación de sobrecalentamiento durante las inspecciones. El balanceo de las secciones del eje de transmisión del rotor de cola ahora se logra rectificando las bridas del eje de transmisión del rotor de cola. La caja de cambios intermedia o de 42 ahora tiene una nueva cubierta blindada para proporcionar una mayor refrigeración. Sistema de accionamiento del rotor de cola. El sistema de transmisión del rotor de cola consta de 6 secciones de eje de transmisión.
4 cojinetes hanger, la caja de cambios intermedia y la caja de cambios del rotor de cola. El rotor de cola es impulsado por la transmisión principal a través de 6 secciones de eje de transmisión montadas entre la transmisión, los cojinetes hanger y las 2 cajas de cambios. Los acoplamientos flexibles en cada cojinete hanger y la caja de engranajes compensan la flexión para el tail boom debido a las cargas dinámicas. Caja de cambios intermedia. La caja de cambios intermedia o de 42 está montada en la parte superior del tail boom en la base de la aleta vertical. Su único propósito es cambiar el ángulo de transmisión del rotor de cola. La caja de cambios sirve como depósito de aceite para el sistema de lubricación por salpicadura. Incluye una tapa de llenado ventilada. Los acoplamientos en los cojinetes de entrada y salida de la caja de engranajes tienen placas de temperatura para una indicación visual de sobrecalentamiento del cojinete o del acoplamiento. La caja tiene una mirilla de nivel de aceite y un tapón detector de partículas metálicas en el lado derecho. El nivel de aceite debe comprobarse en frío con el sistema estático y una superficie nivelada. El detector de partículas metálicas, si está activado, enciende una luz de precaución CHIT 42 BOSS. Caja de cambios del rotor de cola. La caja de cambios del rotor de cola o de 90 está montada en la parte superior de la aleta vertical y proporciona una reducción de RPM, un cambio en el ángulo de transmisión y montaje para el rotor de cola y el mecanismo de cambio de paso del rotor de cola. La caja de cambios sirve como depósito de aceite para el sistema de lubricación por salpicadura e incluye una tapa de llenado ventilada. La caja tiene una mirilla de nivel de aceite y un tapón detector de partículas metálicas en el lado izquierdo. El nivel de aceite debe comprobarse en frío con el sistema estático y una superficie nivelada. El detector de partículas metálicas, si está activado, enciende una luz de precaución CHIT 90 volts. El acoplamiento en el cojinete de entrada del eje de transmisión de la caja de engranajes tiene placas de temperatura sensibles al calor para una indicación visual de sobrecalentamiento del cojinete o del acoplamiento.